Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 19 después de Pentecostés, al mismo tiempo que la festividad de la Florecita del Cielo de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones en toda la tierra. La oración de esta misa nos dice: Dios omnipotente y misericordioso, aleja propicio de nosotros todo lo adverso, para que desembarazados de alma y de cuerpo, te sirvamos con entera libertad, por Cristo nuestro Señor. Y la oración a Santa Teresita nos dice: Oh Señor, que has dicho, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Concédenos la gracia de seguir de tal modo, con humildad y sencillez del corazón, las huellas de la bienaventurada Virgen Teresa, que consigamos la eterna recompensa, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La epístola está tomada de San Pablo apóstol a los Efesios y nos dice: Hermanos, renuévense mediante una transformación de su pensamiento y revístanse de un hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, hablen siempre la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Si se encolerizan, no pequen. No se oculte el sol estando ustedes enojados. No den lugar al diablo. El que robaba ya no robe, antes bien tómese la molestia de trabajar con sus propias manos para hacer obras honestas, a fin de que tenga de dónde dar al que padece necesidad. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas. Mas ellos no quisieron asistir. Envió de nuevo otros criados con este mensaje: Decid a los convidados: Mirad, que ya he preparado mi banquete. Mis toros y los animales cebados han sido ya degollados. Todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron, uno a su granja, el otro a sus negociaciones. Y los demás, inclusive, se apoderaron de los siervos del Señor y después de maltratarlos, los mataron. Habiéndose enterado de ello el rey, montó en cólera y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los que habían sido convidados no han sido dignos de ella. Vayan pues a las salidas de los caminos y a todos los que encontraren, convidadles a las bodas. Se distribuyeron pues sus siervos por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Y llenaron las salas de los convidados. Entró el rey para ver a los comensales, y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial, y le dijo: Amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: Átenle de pies y manos y arrójenle a las tinieblas exteriores. Allí sería el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bien sabemos, queridos fieles, que el Rey que hizo las bodas de su Hijo es Dios nuestro Señor, el Padre Celestial. Los que habían sido convidados en primera instancia al reino de Dios, a la salvación, es el pueblo judío, que en una primera instancia el pueblo escogido, los hijos predilectos de Dios, los que guardaron las promesas,
se hicieron indignos de ellas, porque mandando Dios profetas, los mataron, algunos entre el altar y el vestíbulo. Por último mandó el rey a su propio hijo y también lo asesinaron. Se hicieron indignos de la invitación al reino de los cielos por parte de Dios nuestro Señor. Sus ministros son los sacerdotes y los apóstoles, los cuales salieron a los caminos para encontrar y para traer a su reino, a las bodas, a todos los que se encontraran en el camino, a los buenos y a los malos. Esos somos nosotros, los gentiles, los que en una primera instancia o en segundo término fuimos convidados. Primero eran los judíos, porque todo el mundo de la gentilidad había caído en la idolatría. Nos habíamos hecho indignos del reino de Dios. Solamente el pueblo judío guardó las promesas, guardó la verdadera fe, la verdadera doctrina monoteísta del único Dios verdadero. Era el pueblo escogido de Dios, sobre los cuales hizo tantos milagros y tantos prodigios asombrosos, como el que se abrieran las aguas del mar para que pudieran pasar y se libraran del faraón, como darles comida caída del cielo, como abrir una piedra, herir una piedra para que los siguiera y pudieran tener agua para beber siempre. Por el día una nube los acompañaba, por la noche una luminosidad también, y como una columna de fuego para que no se perdieran. Tantos prodigios, tantos milagros, tanto que vieron, no hay Dios como el Dios nuestro. Y sin embargo, fueron tan pocos los que entraron a la tierra prometida, solamente 2 de los que habían salido, de los miles y miles que salieron de la tierra de Egipto, solamente entraron a la tierra prometida 2. Nuestro Señor se fundó un nuevo pueblo elegido, se fundó un nuevo reino que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, madre y maestra de todas las iglesias, el única arca de salvación, porque así como con Noé, todos fueron convidados a la salvación, pero solamente se salvaron esas 7 personas, la familia de Noé. Así también los que estén dentro de esta arca de salvación, dentro de la Iglesia Católica, son los que se van a salvar. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no existe posibilidad de mérito, de santidad y mucho menos de salvación. Pero no por estar dentro de la Iglesia Católica ya nos vamos a salvar. Porque Dios invitó a buenos y malos. Y así como en un jardín hay plantas y flores, también hay maleza y hay espinas. Así también no todos los que vienen a la iglesia, no todos son buenos, ni todos son malos. Hay de todo. ¿Cuál es el vestido nupcial con el cual es la condición para permanecer en este reino y así tener la posibilidad de salvarnos? La vestidura blanca de la gracia santificante. Por más que nos digamos católicos, si estamos en pecado mortal, ¿cómo vamos a entrar en el cielo? Al contrario, nosotros los católicos estamos más obligados a ser más buenos, a ser más limpios, a ser más santos, a llevar el camino del cielo, a tratar de quitarnos nuestros defectos y de adquirir virtudes y permanecer, sobre todo permanecer ante cualquier cosa, inclusive con peligro de nuestra vida, en estado de gracia. Librarnos del pecado mortal, tener nuestra vestidura blanca para que en el momento en que se presente el Rey en la sala y nos diga: mujer, caballero, te llegó tu hora. Si no traemos nosotros la vestidura nupcial, que es la gracia santificante, en el momento de morir, por más católicos verdaderos que seamos,
Por más que seamos el Pusillus Grex, el pequeño rebaño que queda fiel a la Iglesia católica, a la doctrina de siempre, al Dios verdadero, no nos vamos a salvar. Si no morimos en estado de gracia, no nos vamos a salvar. Y desgraciadamente, queridos fieles, ¿quién está en estado de gracia? Vuelvo a preguntar, de los millones y millones de seres humanos, hijos de Dios, salvados con la sangre de Cristo, con la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, que somos los hijos predilectos, las criaturas predilectas de Dios. ¿Quién en este mundo, de los millones y millones de habitantes de este mundo, hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, quién está en estado de gracia? ¿Podríamos contarlos? ¿O podríamos poner una diferencia entre el número de los que están en pecado mortal y de los que están en gracia de Dios? ¿Se imaginan cuántos se van a salvar? ¿Y se imaginan cuántos se van a condenar? ¿Cuántos son los que se condenan? Nada más vean cuántos habrá en pecado mortal, o que no son católicos, o que no están en estado de gracia. ¿Cuántos millones son? Y díganme cuántas decenas. A lo más cientos de personas estarán en estado de gracia en la actualidad. Porque muchos son los llamados. De hecho, todos fuimos llamados a la gracia de Dios, porque su voz se ha escuchado en toda la tierra. Su voz sonora se ha escuchado en toda la tierra y en todo lugar. Desde norte a sur y desde oriente hasta poniente, se ha predicado el evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y perteneciere a esta arca de salvación, entonces se salvará. El que no creyere se condenará. Pero de todos estos a los cuales se ha predicado el evangelio, ¿quién está en gracia de Dios, queridos fieles? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y al decir pocos, me entra un temblor desde la espalda hasta la cabeza, porque son demasiado pocos los que se salvan, y son demasiados los que se condenan. Demasiados los que se condenan. Nos debería de dar pena. Nos debería de dar compasión con el corazón de Jesús, que tanto sufrió por sus hijos, los seres humanos, siendo que la mayoría de ellos se van al infierno, no porque no tengan posibilidades, sino porque no quieren aceptar la verdad y hacer un cambio en su vida, como dice la epístola de hoy: transformaos, cambiaos. El que robaba ya no robe, el que era malo ya no sea malo, el que mienta ya no mienta. Hay que hacer una transformación en su vida. Y aquí viene lo hermoso del evangelio de este domingo, aunque nos llene de temblor, porque muy pocos son los que se han de salvar. Y más me llena de temblor hacer la pregunta que hizo San Juan Crisóstomo en Antioquía. San Juan Crisóstomo, el obispo Juan Crisóstomo, así como estamos nosotros el día de hoy aquí, pero con una audiencia mucho mayor, volteó a ver a todos y les dijo: de todos los que estamos aquí, de todos los miles que estamos aquí, ni una decena se va a salvar. Ni un ciento se va a salvar, perdón. Imagínense ustedes. Y estamos hablando de los buenos tiempos aquellos. Ahora, si yo volteara a ver y si pudiera ver sus conciencias, les diría: ¿quiénes de nosotros aquí nos vamos a salvar? Son tan pocos los que siguen a Dios, son tan pocos los que aman a Dios, son tan pocos los que llevan un catolicismo sincero e íntegro. Nos decimos católicos y nos vestimos de faldita y demás aquí dentro de la iglesia, y allá afuera se visten igual. ¿Son igual mujercitas de decentes? Caballeros vienen a la iglesia, le rezan a Dios y le cantan a Dios, y allá afuera escupen blasfemias, malas palabras, mentiras, maledicencias, malas conversaciones, malas miradas con sus compañeros de trabajo. ¿Qué clase de cristianos tiene Dios?
¿Qué clase de católicos tiene Dios? Pues aquí va, queridos fieles. Dirán ustedes, Padre, ya nos regañó, ahora díganos cuál es el camino para entrar en el cielo. Y entonces nosotros pudiéramos hablarle a Santa Teresa la Mayor, Santa Teresa la Grande, y con su escala espiritual nos podría decir las grandezas del Espíritu y cómo hay escalones para poder llegar al reino de los cielos. O me puedo ir con el glorioso San Agustín y decirle también acerca de su espiritualidad, cuál es el camino para entrar en el cielo. Y con sus tratados de espiritualidad tan profunda y tan grandiosa, me puede dar a mí grandes señales para poder entrar en el cielo. Me puedo ir con San Juan de la Cruz y me va a hablar de la noche oscura, y me va a hablar de la noche oscura del Espíritu, me va a hablar de los grados de espiritualidad que hay dentro del alma. Y dirán ustedes, pero Padre, ¿cómo me voy a salvar? ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cómo me puedo salvar? Dígamelo, yo soy una persona pequeña, yo soy una persona sencilla. ¿Cómo me puedo yo salvar sin todas esas cosas que yo no entiendo? Y entonces le hablaré a la maestra de novicias, a la maestra de los nuevos, a la maestra de los pequeños, a la florecilla del cielo. Le hablaré a Santa Teresita del Niño Jesús y le hablaré a San Francisco de Asís, cuya fiesta estamos celebrando de ella el día de hoy, y el día de mañana al glorioso San Francisco. Y les diré, glorioso santo del cielo, él se llamaba el pequeñito de Asís, el pobrecillo de Asís, y ella se llamaba la niña, la florecita de Dios. Y nos enseñaron a nosotros un camino sencillo para poder permanecer en gracia, para poder ser hijos de Dios, amados de Dios. Y aunque su camino es sencillo para entrar en el cielo, es de una profundidad tan asombrosa, que en la sencillez es donde se encuentra la doctrina más profunda de Dios, porque damos gracias a Dios que enseñó las cosas más grandes del cielo a los sencillos, a los pequeños. Y ellos nos enseñan un camino fácil para poder entrar en el cielo. Sí, queridos fieles, el día 29 de septiembre celebramos la fiesta de San Miguel Arcángel, el cual nos dijo, ¿quién como Dios? Replicándole a Satanás que decía, no te serviré, con ese orgullo, con esa soberbia. Satanás le dijo a Dios que no lo iba a servir porque él era excelente, porque él las podía solo, porque lo había creado Dios de una manera tan bella, tan excelente y tan poderosa que no necesitaba de Dios. Y entonces gritó, no te serviré. Y San Miguel dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Un grito de humildad en su pequeñez, porque no se comparaba a la perfección del demonio en ese entonces, de Luzbel en ese entonces. Él lanzó su grito de defensa de Dios, un grito de humildad contra la soberbia de Luzbel. El día de ayer celebramos a los santos ángeles, los cuales, siendo espíritus perfectísimos, siendo espíritus grandiosos, obedecen a Dios a la primera. Y por eso son representados con alas, o se han aparecido con alas, para que veamos nosotros la presteza, la prontitud, la rapidez con la cual obedecen ellos las órdenes de Dios. Espíritus humildes, espíritus puros, espíritus llenos en su sencillez, grandeza, porque son espíritus simplísimos, que nos enseñan a nosotros la humildad para con el Creador, la alabanza y la razón de ser de todas las criaturas. El día de hoy celebramos a Santa Teresita, la cual ella al momento de ver a los grandes santos decía, pero yo soy muy pequeñita para hacer esas cosas. Grandes penitencias, grandes milagros, grandes cosas, no los sé hacer, yo soy una pequeñita, soy la hija de Dios. Buscaré. ¿Cuál será la manera para poder entrar en el cielo? Porque los grandes santos, yo siendo tan pequeñita, no los puedo seguir el paso.
Entonces abrió las Sagradas Escrituras, Santa Teresita, y leyó: los que son niños vengan a mí y pónganse en mis piernas, que yo les daré caricias y que yo los cuidaré. Y cuando los apóstoles, buscó también Santa Teresita, le preguntaron: Señor, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién estará contigo? ¿Quién estará más cerca de tus brazos? Entonces Santa Teresita volvió a abrir las Sagradas Escrituras y dijo, los apóstoles le preguntaron, y entonces nuestro Señor, llamando a un niño, lo puso en medio de los apóstoles, de los príncipes de la iglesia, y puso a un niño pequeñito en medio de ellos y les dijo: quien quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase como el menor, hágase como este pequeño, humíllese, hágase pequeñito como este niño. En verdad les digo que si no obligación, que si no se volvieren como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. No es un consejo de perfección, es un precepto de salvación. No es de que si ustedes se hacen sencillos, humildes como un niño, alcanzarán perfección. No, es una obligación sine qua non, sin la cual no se puede uno salvar. Lo dijo claramente nuestro Señor y Santa Teresita lo entendió. Si no se vuelven, ¿están viendo algún recoveco? ¿Algo donde me pueda hacer a un lado? No. Si no se vuelven como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Hay alguna dificultad de entendimiento aquí? ¿Hay algo con que yo pueda mitigar esta orden directa, absoluta de nuestro Señor? Si no se vuelven como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Caramba. Entonces el requisito para entrar en el reino de los cielos es volverse como un niño. Dirán ustedes, pero Padre, yo ya perdí la inocencia, yo ya perdí esa humildad, yo ya perdí esa sencillez, yo ya perdí esa candidez. Queridos fieles, no está diciendo Dios si la perdieron o no. Está diciendo si no se convierten, si no se vuelven. Él ya sabe que la perdimos. Él ya sabe que no somos inocentes. Él ya sabe que desgraciadamente manchamos la vestidura blanca que nos entregó el día de nuestro bautismo. Ya no somos inocentes. Ya no somos nosotros, ya no tenemos esa candidez de un niño. Por eso dice, si no se vuelven, si no se convierten, si no hacen algo por volver a ser como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y mi pregunta es, Teresita, enséñanos. Teresita, enséñanos, ¿qué debo de hacer entonces? Porque es un precepto del Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Y ella dice, sigue mi caminito espiritual, de una sencillez y una entrega. Soy pequeño, voy a hacer cosas de pequeños. ¿Cómo es un niño? Si lo podemos resumir nosotros, es confiado y entregado el todo a su padre, ¿sí o no? Ustedes pregúntenle a un niño, ¿qué comerás el día de mañana? ¿Y qué le dirá? Pregúntele a mi papá. Oye, ¿qué te vestirás el día de mañana? No sé, pregúntele a mi papá. ¿Tienes miedo? No, porque tengo a mi papá. Eso es lo que ella entendió. Nosotros decimos creer en Dios y creer en la divina providencia y que amamos a Dios y que Dios es todopoderoso y que Dios es infinitamente bueno, ¿sí o no? Y que Dios nos ama con todo el corazón, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no lo sentimos y por qué no lo practicamos? Somos los niños de Dios, somos los hijos de Dios. ¿O acaso ustedes dejarían que un hijo suyo muriera de hambre? ¿Ustedes dejarían que un hijo suyo, teniendo frío, no lo cubrirían inclusive con su mismo cuerpo para que no tuviera frío? Si eso hacemos nosotros siendo malos, ¿creen que Dios Todopoderoso, el que no se cae una hoja de un árbol sin que Él lo quiera, el que es infinitamente bueno y nos ha demostrado hasta qué punto llega el amor de entregar hasta la última sangre por uno,
¿Creen que nos va a abandonar? Creemos en la divina providencia, pero lo creemos aquí, no lo sentimos acá. Cuando nosotros sentimos la divina providencia, sentimos que estamos en las manos de Dios, en los brazos de Dios. Entonces, ¿por qué tememos, hombres de poca fe? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué nos entristecemos por las cosas que nos pasan? Si todo, dice San Pablo, sirve para los que aman a Dios. Tenemos un Padre infinitamente rico, infinitamente amoroso, infinitamente poderoso. Nada puede pasar sin que Él lo quiera. ¿Por qué he de tener miedo? ¿Por qué he de preocuparme? Debo de ocuparme, no preocuparme. Eso es lo que nos enseña la maestra Teresita. De vivir nuestra fe. Esa sencillez de un niño que si tiene miedo corre inmediatamente a los brazos de su padre. Que si tiene hambre se lo pide a su padre. Que si tiene frío todo se lo pide a su padre. Y que vive feliz. No se complica la existencia. No se complica su vida ni espiritual, ni material, ni de salud. Porque todo lo pone en las manos de su Padre. Ser buenos a la manera de Santa Teresita no es difícil. ¿A qué me refiero? Que si usted es madre de familia, trate de ser una madre de familia santa, bonita, amar a Dios y hacerlo todo por amor de Dios. No deje de ser niña y dígale: Señor, me encomendaste a unos hijos. Yo soy tu hija y sé que me vas a ayudar a llevarlos por el buen camino. Eres esposa, eres esposo. ¿Tienes un trabajo o no lo tienes? ¿Y luego qué vas a hacer? Tengo a mi Padre Dios, nunca me va a faltar. Pero no solamente creerlo, sino sentirlo. Mezclarlo con nuestra vida, mezclarlo con todo nuestro ser, para poder vivir una vida tranquila, confiados en Dios. Amando a Dios como un niño ama a su padre y lo abraza y a cada rato le brinda sus cariños, sus caricias. A veces no puede dormir si su padre no está con él. Le gusta dormir con él, le gusta comer con él, le gusta ir de la mano con él. Así debemos de ser nosotros con Dios. Tan confiados, tan cariñosos, tan niños con Dios, porque Dios nos ama como un verdadero Padre. Y nosotros nos creemos grandes, nos creemos autosuficientes, nos creemos nosotros tan egoístamente excelentes como el demonio, que creemos que no necesitamos de nuestro Padre Dios para hacer las cosas. Y ahí es cuando caemos, ahí es cuando fallamos, ahí es cuando andamos preocupados. Y les voy a poner un ejemplo. Sus hijos, mientras viven en casa de ustedes, no se preocupan de otras cosas. Vean a su hijo qué delicioso duerme, aun cuando la casa tenga problemas o no. Vean su hijo cómo come con ese gusto, mientras el padre está preocupado en qué trabajará, o si traerá dinero, o si tendrán para mañana. El hijo no, esas no son las preocupaciones del hijo. El hijo inclusive se puede ir a divertir mientras los padres están acá preocupados. El niño duerme en los brazos de su padre y él está en vela preguntándose ¿cómo le dará de comer el día de mañana? Pero díganme ustedes de un hijo cuando se sale de casa. Ya te crees grande y te crees independiente. Pregúntele si duerme de la misma manera. Pregúntele si está tan feliz de la misma manera como cuando estaba en el seno de sus padres. Ya no. Santa Teresita así lo entendió. Y nos pide que seamos como niños. Porque este Padre no se preocupa porque es infinitamente rico, infinitamente poderoso, infinitamente bueno y nos ama con todo el corazón, así como somos. Así como somos nos ama. Lo único que nos pide es nuestro cariño, nuestro amor, y fue todo lo que le dio Santa Teresita durante toda su vida. Solamente amar a Dios, sufrir por Dios, hacer las cosas por Dios, darle esos regalitos que el Hijo le da a su Padre Dios. Así hizo Santa Teresita y con eso llegó a ser, a palabras del Papa que la canonizó, que fue su Santidad Pío IX, si más no recuerdo.
fue quien la canonizó, Pío XI, el que la canonizó, y decía que es una de las más grandes santas que hay en el cielo en la actualidad. Siendo que en su vida no obró milagros, en su vida no hizo cosas extraordinarias, solamente amó a Dios. Tenía algún dolor, se lo ofrecía a su Padre Dios. Tenía alguna alegría, le daba gracias a Dios. Cumplía con sus obligaciones de diario, sabiéndose amada de Dios y amando a Dios a cada momento y en cada instante de su alma. Con eso alcanzó ella tan grande perfección que recibió de su santidad Benedicto XV, de su santidad Pío XI, las más grandes alabanzas que se pueden hacer de un santo. Entonces, queridos fieles, nos estamos preparando con estas fiestas y sabemos cuál es el camino. ¿Es usted mamá? Sea una buena mamá, una sencilla mamá, una humilde mamá. ¿Es usted papá, esposo? Sea un buen esposo, sea un sencillo esposo, sea un cariñoso esposo, sea un buen católico, cumpla con sus obligaciones. No se le exige que haga grandes sacrificios, grandes milagros, eso no depende de usted. Usted solamente haga lo que le corresponde por amor de Dios, entregado a Dios, con una confianza absoluta en Dios, y eso es lo que va a producir en usted esa sencillez de espíritu que Dios exige para que podamos entrar en el reino de los cielos. Difícil no es, ellos nos lo enseñaron. El día de mañana hablaremos de este gran santo y verán ustedes cómo concuerdan ambos en esta sencillez de vida que debemos de llevar sin complicarnos la existencia, porque tenemos un Dios que está siempre al pendiente de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.